7:24, tenemos una conversación sumamente interesante. Se encuentra con nosotros Gilmar Andía Zúñiga. Él es asesor de la alta dirección del Ministerio de ¿cómo se llama? Cuando uno es... Se me fue la palabra. Si estamos siendo demasiado reveladores al decir que usted ha redactado el proyecto de ley sobre imprescriptibilidad y muerte civil. Es lo que nos han dicho en el propio Ministerio de Justicia. No. Así. No. Es el padre de la criatura, entonces No. usted, ¿no? Enrique, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí con ustedes y poder compartir lo que estamos trabajando desde el gobierno. En realidad es todo un equipo que viene trabajando ya hace mucho tiempo una serie de normas que el Estado ha anunciado desde el plan de gobierno. Así que yo he sido parte de ese equipo, nada más, ¿no? Bueno, está bien la humildad para estas circunstancias que son tan serias. A ver, ahorita lo que tenemos es una inhabilitación de 6 meses a 10 años, me comentaba, ¿no? Así es. En casos, usted me dirá si son los mismos delitos de los que estamos hablando, que son colusión, cobro indebido, peculado, malversación de fondos, soborno internacional pasivo y cohecho. Malversación, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia. Eso no está actualmente, ¿no? Son 6 meses a 10 años. Exactamente. A ver, ¿Cómo están las cosas? te comento. Esta norma ha sido dada, digamos, dentro de todo un plan, una estrategia del gobierno de la lucha contra la corrupción. Este plan, esta estrategia está siendo impulsada, está siendo liderada por el Ministerio de Justicia a través de la doctora Marisol Pérez Tello. Esta es nuestra primera norma que va a dar una herramienta, digamos. Es un instrumento. Es un instrumento jurídico, exacto, ¿no? Tú sabes que las políticas de Estado deben atacarse por varios frentes, desde el aspecto de prevención social, pero también... Esto no es la panacea, pero digamos que... Es una herramienta necesaria. Y disuasiva, ¿no? Se supone. También. ¿Por qué? Porque va a mandar un mensaje. Estamos en contra de ustedes. Vamos a estar y vamos a ir en contra de ustedes, corruptos, funcionarios que han defraudado la confianza de las personas. Te decía, de 6 meses a 10 años, el Código Penal establece la pena de inhabilitación principal para todos los delitos. Lo que hemos hecho ahora es establecer dentro de los delitos contra la administración pública, que abarca más allá de los delitos de corrupción conocidos, digamos, técnicamente, ¿no? Cohecho, las colusiones. Aquí hemos abarcado delitos como la concusión, que es un delito donde un funcionario le exige, obliga a una persona a entregar dinero. No hay defraudación, no hay una afectación directa al patrimonio del Estado, pero ese funcionario está defraudando la confianza encargada. Hemos abarcado estos delitos, se han priorizado. Que suele ser una suerte de excusa muy extendida, ¿no? Pero si yo no le robé al erario público, si no le robé al Estado, si todo lo que hice fue, digamos, sacar algún tipo de provecho frente, por ejemplo, a una licitación, pero dígame usted, ¿qué sol se ha tocado de las arcas públicas? Esa es la típica. Es la típica respuesta que nos pueden dar personas que justamente estamos evitando que ingresen al Estado o que estando se vayan. Den un paso al costado, trabajen en otras actividades, ¿no es cierto? Porque no se le puede negar el derecho de trabajo a nadie, pero no pueden estar con nosotros. Estamos buscando cómo... Esto va de 5 a 20 entonces en el proyecto. Exacto. O sea, mínimo 5 años. Mínimo 5 años. Se priorizaron estos delitos dentro de todos los delitos contra la administración pública. Esto va a ser una presión muy pequeña. El Código Penal tenía un error de precisión técnica que hemos corregido en tanto a la inhabilitación principal para todos los delitos contra la administración pública. Hemos corregido ese error. Ahora, todos los delitos contra la administración pública tienen una pena de inhabilitación principal de 6 a 10. Y además, dentro de esos hemos priorizado delitos altamente gravosos, como los que hemos mencionado, concusión, colusiones, cohechos peculados, que es masivo. ¿En qué caso hablamos de muerte civil? ¿En qué caso uno dice, hasta luego, señor, usted no regresa al Estado nunca más? ¿En qué caso es perpetuo? En estos mismos casos que te he mencionado, se han dado 2 supuestos de gravedad, que consideramos que si ya es gravoso cometerlo en estos delitos, si tú lo haces como integrante de una organización criminal, actúas o por encargo de alguien de una organización criminal, como lo establece la Ley de Crimen Organizado, que ya tenemos hace un tiempo publicada, vas a tener una pena de inhabilitación perpetua. Pero si además lo haces afectando el patrimonio de programas sociales, asistenciales, Beca 18, SIS,
cualquier programa asistencial, Qualiwarma, los que puedas mencionar. Es un agravante especial, el CIS. Siempre y cuando que el monto o los bienes involucrados del efecto, digamos, que te hubieras podido apropiar, afectar, supere las 15 UITs. ¿Por qué hemos puesto una limitación cuantitativa? Porque hay que tener proporcionalidad en las penas. La pena de inhabilitación, al igual que la pena privativa de libertad, es una pena. Y las penas se trabajan a través de La pena la define, por supuesto, el Poder Judicial. Claro. A la hora de sentenciar a la hora de sentenciar a la persona. El juez va a poder decir, tengo esta ley a mi disposición y con esto, señor, este es uno de los dos agravantes, o los dos, usted no puede volver a trabajar con el Estado. Exacto. Estos son o uno u otro o ambos. Cualquiera de los dos agravantes se pueden dar. Va a haber organizaciones criminales que se van a dedicar a afectar programas del Estado, ¿no? Haciendo compras indebidas. Ahí están los dos. Ahí están los dos, ¿no es cierto? Ahora, a ver, infidente era la palabra. Sí, yo era demasiado infidente al decir que usted era el padre de la criatura. Ya me he explicado que no, para que el televidente no crea que el presentador no sabe hablar o no tiene un vocabulario lo suficiente. Es viernes en la mañana, amigos, cuando uno se despierta muy temprano, a veces las palabras se van. ¿Qué pasa con quienes dicen, oiga, esto puede ser una herramienta política, es demasiado exagerado, se rompe incluso con el principio de rehabilitación? Ok. ¿Cómo estamos, por ejemplo, en el vecindario? A nivel internacional, ¿hay figuras similares? ¿Esto termina siendo muy draconiano? ¿O termina siendo más o menos, digamos, correspondiente al delito cometido o no? ¿Cómo se observa eso? Porque es la típica, ¿no? No vaya a ser que nos vayamos a un extremo y dentro de un tiempo estemos diciendo, no, vamos a tener que ajustar un poquito esto porque se nos pasó la mano. Como te he venido conversando, lo que hemos buscado ha sido la racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Y ahí está esta graduabilidad de 5 a 20 años. También. Y además, dentro de la inhabilitación principal perpetua, hemos establecido, lo vamos a llamar así para que se entienda, un candado, que es que a través de un proceso de revisión de oficio, cumplidos 20 años, ese límite temporal que tenemos máximo de una pena de inhabilitación principal, de oficio o de parte, quien ha sido condenado con esta pena puede solicitar su rehabilitación. Porque, ojo, ayer también conversábamos con el ex procurador anticorrupción Maldonado, ¿no? Decíamos, también es cierto que, por ejemplo, un alcalde, ¿no? O un funcionario público se va a ir empapelado de juicios, y eso es parte casi de ¿no? Entonces, hay que ver caso por caso también, ¿no? Exacto, caso por caso, y aquí hay que tener, digamos, toda la confianza en el Poder Judicial que va, digamos, los casos que merezcan este tipo de penas van a ser aplicadas. Ahora, cuénteme, alguien como Carlos Moreno, ¿ya? Uno dice, Carlos Moreno, no sé si esto al final, no sé si aplique, yo sé que retroactividad no va a aplicar, pero no sé si una ley de estas, siendo que recién la Fiscalía está realizando la investigación, no aplicaría porque los hechos son anteriores a la ley. Todas las normas penales se aplican. Pero digamos, un caso análogo al de Moreno. A mí lo que me llama la atención, y ayer así reflexionaba y decía, claro, ha sido totalmente grotesco, ¿no? Este audio, lo que hemos escuchado, pero evidentemente la argumentación de Moreno va a ser, señor, dígame usted qué cosa de lo que estoy haciendo es ilegal, ¿no? En el sentido de, aquí había un convenio marco en el cual en principio yo no he tenido que ver, ese convenio lo firma el cardenal Cipriani con el señor que dirigía el CIS en ese momento, y como consecuencia de ese convenio, una institución privada como esta clínica puede sumarse al establo, digamos, del arzobispado y presentarse de alguna forma como una institución pública, ¿no? Entonces, hay resquicios también, ¿no? O sea, evidentemente cada uno de estos corruptos va a tener, ¿no?, los argumentos para decir, yo en estricto no estaba haciendo nada ilegal. Puede ser, ¿no?, que yo pueda estar, no sé, alardeando, ¿no? Pero en realidad, dígame usted en estricto cuál es la ilegalidad que yo cometo si es que es totalmente, digamos, contemplado por el ordenamiento que un establecimiento privado pueda sumarse a los obispados sin tener una licitación. ¿Cómo enfrentar un caso como ese, por ejemplo? Lo primero que hay que tener en cuenta, para que quede claro, tú en algún momento mencionaste que si esto era una herramienta política. Como te mencioné, este es uno de todo un paquete, una estrategia de políticas contra y anticorrupción.
que abarca además, y esto era importante mencionar, al funcionario como al particular. Por eso nosotros no le estamos llamando, por ejemplo, delitos contra la corrupción, ¿no es cierto? No. Estamos... Entonces este tema genérico... Es administración pública. Es muy concreto. Porque dentro de los delitos de la administración pública tienes particulares, que es el que soborna, el que va y lo llama al funcionario y le dice, ayúdame, te voy a dar algo, ¿no es cierto? Y tienes al funcionario que se presta a esta situación, defraudando la confianza que se ha depositado en él. Esto, ¿no es cierto? El caso Moreno es un caso especial, pero que se encuentra ahorita con una investigación fiscal. El Ministerio Público tendrá que investigar y determinar las responsabilidades. Pero a lo que voy es que probablemente allí lo que tengamos que cambiar es otro tipo de leyes. Probablemente lo que tengamos que cambiar es, por ejemplo, que el arzobispado no tenga la capacidad de convertirse en un ente público acogiendo bajo un paraguas a otras instituciones que puedan pasar sin algún tipo de licitación, por ejemplo. A ver, cuando hablábamos al inicio, te decía, las políticas de Estado tienen que abarcar muchos frentes. Un frente es el ordenamiento jurídico penal, como lo estamos haciendo ahora. Hay otro frente que se está también estudiando en los diversos sectores. No es solamente justicia, porque, digamos, esto es de Estado, pero justicia estamos liderando, digamos, estas iniciativas para poder abarcar algunos vacíos que podrían... Porque eso es lo que es aprovechado por los corruptos también, ¿no? El corrupto o el que tiene esa intención lo que va a querer es darle vuelta a la ley, ¿no? O sea, entrar por ese resquicio. Siempre la corrupción va a buscar aquellos vacíos que a veces no son vacíos, son simplemente interpretaciones antojadizas que ellos quieren dar para poder cambiar la norma. Si uno la analiza bien, podrían caer o calzar en conductas delictivas claramente Ahora, penadas. es interesante cuando hablamos también, para recalcar que esto no sería una herramienta política, que hablamos que otra vez esto es un instrumento jurídico. Es la justicia la que va a administrar esto. No es el Congreso que va a decretar, porque el Congreso tiene sus propias figuras de inhabilitación para, bueno, presidentes de la República, ¿no? Y me parece exministros, hay todo un tema de antejuicio, y no, que es algo puntual, ¿no? Por ejemplo, al propio Fujimori se le dio inhabilitación, ¿no? Por un tiempo, a la hora que el Congreso levanta su condición de expresidente para que la justicia lo pueda juzgar. Entonces, aquí estamos hablando de una herramienta netamente jurídica, que es la justicia, que va a decir, señor, usted no licita más con el Estado, usted no trabaja más con el Estado, usted no es más funcionario público. Y no solamente eso, usted no va a poder ser funcionario público. Las inhabilitaciones que tiene el Código Penal te establece sacar a alguien del cargo que tiene, aun cuando venga elección popular. Hay ciertas excepciones, como mencionas el congresista, porque tienen inmunidad, pero tienes también la otra inhabilitación de que no puedas ingresar a la carrera pública, a ejercer ningún cargo o oficio. También tienes... Habiendo sido, por ejemplo, corruptor desde el otro lado, no vas a poder ingresar a la carrera pública tampoco. Exacto, exacto. Eso es lo que es muy importante. Estamos cortando. Normalmente la corrupción o los delitos, cuando se trata de etiquetar los fenómenos criminales, olvidamos, por ejemplo, que en la corrupción de funcionarios hay un particular normalmente. Entonces, esta política de Estado va a tratar de abarcar a todos estos sujetos involucrados. Mira, un tema muy importante como una herramienta también es que hemos creado un registro único de condenados inhabilitados, pero que va más allá de los tipos penales que hemos conversado como priorizados. Abarca todo el capítulo contra la administración pública, es decir, abusos de autoridad, retardo de funciones, ¿no? Estos tipos que a veces no son tan complicados, o mejor dicho, no son tan lesivos hacia los bienes jurídicos que protege el Estado, pero te va a permitir, y hay una obligatoriedad de que las entidades públicas al momento de contratar verifiquen este registro para poder ver si este funcionario está inhabilitado o no y por qué delito. Los gremios empresariales han resistido antes a las figuras, por ejemplo, la CAN, la Comisión Anticorrupción, ¿no? Propuso este tema de la responsabilidad penal de las empresas, que en su momento, otra vez, los gremios fueron los que se resistieron. Esto toca también por este lado, es decir, cuando hablamos... Me imagino que estamos hablando del individuo, no estamos hablando de la empresa, pero el individuo responsable, otra vez, el corruptor, que en su momento esté en el sector privado, es el que resulta penalizado aquí también directamente. Sí, directamente, ¿no? Directamente. Lo que, a ver, el mensaje es claro, funcionario
Si eres corrupto, tienes que estar fuera. No, necesitamos funcionarios de alto nivel en el Estado. Y particular, si quieres hacer negocios con el Estado, tienes que hacerlo respetando las leyes, las normas. Esto es doble. ¿Al particular también se le prohíbe ser proveedor? A ver, ¿Dado el caso? hay una inhabilitación establecida en el Código Penal que te inhabilita para ejercer oficio o comercio de algún tipo del cual te hubieras valido para cometer el delito. Por ejemplo, si utilizas el comercio, vamos a poner, de proveedor de artículos de seguridad para el Estado, ¿no es cierto?, y cometes un delito de estos, te puedo privar para que ejerzas ese comercio. Muy interesante. Gilmar, cuéntenos, ¿cuál es el cronograma de esto? ¿Se publica, hablamos probablemente mañana o en los próximos días? Mañana debería estar o en los próximos días. Y esto es parte del paquete de facultades. Exacto. Y luego el Congreso tiene que revisarlo y sancionarlo. Como lo ha hecho con la ley que ha decretado el día de hoy sobre la policía, exactamente lo mismo. Pero entonces esto se manda inmediatamente al Congreso, no hay que esperar el término del periodo de las facultades. Nosotros estamos nosotros ya estamos. La próxima semana lo va a tener el Congreso y esto debería ya sancionarse y promulgarse de inmediato. Exacto. Bien, bueno, Gilmar Andía Zúñiga, muy interesantes aclaraciones y detalles sobre esta ley de prescriptibilidad de los delitos de corrupción que sabemos tiene en su alcance extremo la muerte civil. De eso podemos hablar, ¿verdad? Sí. Creo que eso es lo concreto. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Muy interesante. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan.